Buen día a todos, bienvenidos. Bueno, este es un curso que, como entenderán, nos van a dar herramientas necesarias para atender a una paciente totalmente diferente de lo que veníamos atendiendo ahora, que es una embarazada que va a pasar por una cirugía fetal, que las especialistas después van a explicar cómo es, y por supuesto tiene muchos riesgos. Por eso es fundamental que todos aquellos que tengan interés estén presentes siempre. Nosotros vamos a tomar el presentismo, así que todos ya le dijo Leticia, se lo dijo recién Noelia, por favor se loguean con nombre y apellido. De lo contrario no van a tener el presente. Espero que aprovechen si tienen alguna. Nosotros en particular con Leticia es la primera vez que estamos utilizando todo este sistema nuevo de Zoom como organizadoras. Así es que si tienen algún problema para conectarse con el link, con lo que fuera, por favor se comunican al grupo que tenemos y nosotros tratamos de resolverlo. Con respecto a la bibliografía, nosotros le habíamos adelantado algunas cosas, hay algunos artículos en inglés, pero me parece que todo el mundo se puede manejar con los traductores. Bueno, espero que sea de utilidad porque va a ser fundamental que tengan los conocimientos necesarios. Le paso ahora a Diana para que presente a nuestras invitadas. ¿Cómo andan? La verdad que para nosotros es un placer. Esta es como una etapa que nos quedaba pendiente, que era compartir y estar con el grupo de enfermería para esta parte del proyecto de la cirugía fetal de mielomeningocele. Este es un proyecto que tuvo muchas idas y vueltas y esta es la vez que estamos más cerca de poder concretarlo. Estamos muy entusiasmados. Ustedes vieron cómo fue toda esta trayectoria. Hasta antes de la pandemia no teníamos obstetras fijos acá, teníamos solo en consultorio. Ahora ya tenemos obstetras que tienen parte de la planta acá en el servicio. Ustedes vieron cómo se fue moviendo cada vez más las cosas, cómo tenemos más procedimientos. Esta mañana misma una punción de líquido amniótico, así que estamos cada vez más convencidos que este es una parte nueva del rol de la neo del Garraham. Siempre nos ocupamos de lo que las maternidades no se podían ocupar y ahora nos vamos a ocupar de los fetos enfermos con malformaciones que algunos hospitales públicos no se pueden ocupar. Así que muy orgullosos de dar respuesta a ese grupo de pacientes a nivel público. Para esta etapa en la que la embarazada, por primera vez vamos a tener una embarazada a la que se le abre el útero, porque hasta ahora siempre tuvimos o embarazadas que le hacíamos una punción o se le ponía algún tipo de catéter, etcétera, pero ahora vamos a enfrentarnos con un órgano que no quiere ser molestado, pero que en pos de darle a ese feto, a ese bebé, una mejor evolución con su patología de mielomeningocele, estamos dando un paso más, que es enfrentarnos con el útero. Y para eso la madre va a necesitar ser cuidada por gente que sabe cuidar a embarazadas. Como anécdota les cuento, nosotros cuando hicimos las primeras cesáreas, los terapistas pediátricos nos dijeron que no tenían absolutamente ningún problema en si teníamos una complicación con la puérpera, ellos nos iban a ayudar. Sin embargo, esta vez, cuando me acerqué a ellos a decirles, chicos, ¿nos van a ayudar con esto? Todos los terapistas de acá del hospital nos dijeron, cuando hay un feto adentro, lo tiene que cuidar un terapista que sabe manejar a una embarazada con alguna complicación con el feto adentro. Entonces, para eso, nosotros convocamos a la doctora Natalia Basualdo, ella es obstetra, pero es reconocida en la Argentina por ser especialista en obstetricia crítica y ha participado de muchos casos de cuidados de terapia intensiva de embarazadas. Entonces, ella es nuestra asesora, ella es la que nos trae a los terapistas de adultos que ojalá nos puedan ayudar en esto. Y bueno, muy orgulloso de que Natalia nos haya dado un espacio de su tiempo para venir acá a asesorarnos toda esta parte. Así que de paso lo hago público el agradecimiento. Gracias Natalia por ayudarnos y estar con nosotros en este desafío. Así que dicho todo esto, estas 4 charlas espero que les sirvan. Estamos listos para responder todas sus preguntas y cualquier problema técnico también. Yo de paso agradezco a Noelia Nieves y a Carla que nos ayudaron las dos a que esto sea posible. Y a Susi Gutiérrez, que fue la que coordinó absolutamente todo, la parte de docencia junto con las enfermeras. Así que gracias a las 3.
Bueno, ahora empezamos con el video que grabó Susana Gutiérrez de su introducción a lo que es el programa prenatal. Sé que todo el mundo ha escuchado el programa prenatal, pero muy pocos conocen en detalle, así que Susana nos va a explicar un poquito. Después van a hablar nuestras obstetras, nuestras digo porque ellas vienen trabajando con nosotros desde hace unos cuantos años, Daniela García y la doctora Astudillo. Así que les agradezco muchísimo que estén en este momento acá, porque realmente es súper necesario para que enfermería pueda atender mejor a a esas pacientes, las puérperas. Y ahora se suma esto de la cirugía fetal, que es lo que mencionó Diana. Bueno, los dejo con la conversación, con la charla que hizo Susana Gutiérrez. En la charla ética en el pediátrico, me toca contarles algunos ya conocen la historia, pero bueno, tenemos mucha gente que es nueva o que se ha incorporado recientemente. Bueno, les vamos a contar un poquito la historia del programa de diagnóstico y tratamiento fetal. Primero, bueno, ustedes saben, las anomalías congénitas son cualquier trastorno del desarrollo morfológico, estructural o funcional de un órgano o sistema presente al nacer. La Organización Mundial de la Salud calcula que en todo el mundo mueren anualmente 240.000 recién nacidos en sus primeros 28 días de vida por algún trastorno genético y que además provocan la muerte de otros 170.000 niños entre el primer mes y los 5 años de edad. Por eso que en la actualidad sabemos que el paciente con anomalías congénitas debe nacer en un centro de atención que sea capaz de ofrecerle todo el soporte necesario para superar con éxito la patología que presenta y sus consecuencias. Por ello que alrededor del mundo muchos hospitales pediátricos comenzaron a pensar al feto como paciente, llevando a cabo no solo el cuidado del mismo, sino también tratamiento y cirugía fetal. Por supuesto, el Hospital de Garrahan no quedó ajeno a toda esta realidad que se estaba viviendo. Comenzaron a llegar pacientes gestantes para realizar consultas espontáneas, porque claro, el avance tecnológico y el mayor perfeccionamiento de los profesionales comenzó a permitir el diagnóstico de patologías que antes no se realizaban. Entonces los pacientes gestantes que tenían diagnósticos de alguna anomalía venían al Garrahan a consultar todas sus dudas y a conocer el lugar a donde iban a ser sus hijos derivados al nacimiento. En una primera etapa se realizaban consultas informales, llamaban desde, por ejemplo, la maternidad Sardá, se comunicaban en forma telefónica con la doctora Claudia Canizaro, y bueno, intentaban entender cómo organizar y planificar la mejor forma de manejar a estos pacientes que iban a nacer con una anomalía. En 1996, en conjunto con el Hospital Fernández, se realizaron en 2 fetos la colocación de derivaciones toracoamnióticas. En el 2006, producto del trabajo conjunto con la maternidad Sardá, se realizó el primer éxito en un paciente con una presa laringia y que en la actualidad es un adolescente de 18 años totalmente sano. Luego de esto y seguramente muchas otras cosas más, desde el área de terapia intensiva neonatal, se presentó el proyecto para la realización del programa de diagnóstico y tratamiento fetal, algo totalmente inédito e innovador para la época en nuestro país. ¿Qué es un programa de diagnóstico y tratamiento fetal en un hospital pediátrico como el Garrahan? Y bueno, principalmente porque somos un centro de referencia de anomalías congénitas a nivel nacional, porque contamos con un recurso humano altamente calificado y experto, porque además contamos también con tecnología de última generación, somos un centro de derivación ECMO con amplia experiencia en la utilización del mismo, porque además el hospital ya tiene pacientes en edad fértil que son expacientes del hospital o padres que tienen a otros hijos que ya habían tenido afecciones o afectaciones y necesitan respuesta a las dudas ante
un nuevo embarazo y también porque las especialidades comenzaron a tener interés en las patologías fetales. Se logra la aprobación del proyecto, dando inicio formal al programa de diagnóstico y tratamiento fetal. En los inicios del programa trabajamos principalmente con la maternidad sarda y luego en el 2011 se incorporaron los obstetras del Hospital Argerich al trabajo conjunto. Bueno, los objetivos generales, que es disminuir la mortalidad de los niños con anomalías congénitas, con alto riesgo de muerte fetal o perinatal en la República Argentina. Y también mejorar integralmente la atención de los niños con anomalías congénitas y sus familias. ¿Cómo hacer esto? Confirmando el diagnóstico, asesorando a las familias, optimizando el control y el tratamiento, coordinando la oportunidad de nacimiento y de traslado, facilitando el nacimiento de estos niños con anomalías, con alto riesgo perinatal en nuestro hospital, ofreciendo procedimientos invasivos fetales si estos fueran necesarios y asegurando el seguimiento post-alta de los niños con anomalías congénitas. Pertinentes era trasladada al quirófano donde se realizaba la cesárea. Una vez nacido y recepcionado por un equipo de neonatólogos y enfermeras altamente capacitados, el bebé se trasladaba en una incubadora con asistencia respiratoria mecánica desde la planta baja del hospital hasta el primer piso donde se encuentra el área de terapia intensiva neonatal. La mamá, luego de la recuperación anestésica, era derivada a la maternidad de cabecera, ya sea en ese momento la maternidad Sardá o el Hospital Argerich. En el 2014, afortunadamente, se construyó el quirófano dentro del área de terapia intensiva neonatal. A partir de ese momento, las cesáreas comenzaron a realizarse allí, siendo más fácil y rápido el acceso a la terapia de neo. Los pacientes se reciben en la misma serbocuna donde van a permanecer en la terapia intensiva, lo que facilita muchísimo el manejo, ya que se trata de pacientes, como ustedes saben, muy lábiles. Estas son diferentes imágenes de nacimiento en nuestro quirófano de neo. El 14 de abril del 2015 se realizó la primera internación materna o cesárea en nuestro hospital. Para esto, previamente recibieron entrenamiento un grupo de enfermeras en manejo de puerperio y también los médicos pediatras intensivistas recibieron un entrenamiento especial ante la aparición de algún evento adverso de la madre. Esto, sin lugar a dudas, fue un logro invalorable, ya que le dio a las familias, principalmente a la madre recién operada, la oportunidad de permanecer muy cercana a su hijo que está internado por una anomalía congénita sumamente grave y con riesgo de vida. Es importante aclarar que las madres a las que se realiza la cesárea en nuestro hospital son madres previamente sanas que no tienen factores de riesgo. Se requirió la realización de acuerdos de manejo perinatal, como diarrea flegmática, otras malformaciones broncopulmonares, quisis, onfaloceles, neuropatía obstructiva baja, tumores quísticos pelvianos, mielomeningocele, cierre precoz de ductus o ductus arterioso persistente restrictivo,
y también de errores congénitos del metabolismo. La actividad que se desarrolló fueron los modelos de diseminación materno-fetal percutáneos y fetoscópicos realizados con la supervisión de la doctora Baile, que en ese momento era coordinadora de servicios quirúrgicos y además coordinadora del Centro de Diseminación Quirúrgica, y en la actualidad continúa siendo asesora. Dentro de los modelos de simulación materno-fetal que se realizaron fueron meningocele, amniocentesis, cordocentesis, colocación de shunts toracoamnióticos y lesicoamnióticos, valvuloplastia cardíaca, ovulación vascular con láser, tratamiento de virilidad. En el 2019 se realizó un acuerdo de cooperación para la asistencia conjunta de embarazos complicados por anomalías congénitas entre el programa de diagnóstico y tratamiento fetal y el de Dr. Garrahan y los hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos la Maternidad Sardá y Alcrich, que ya venían trabajando previamente con nosotros, y además se sumaron el Hospital Fernández, el PENA, el Santoyani, el Rivadavia y el Hospital Blanco. Bueno, esta es nuestra historia. Comenzó formalmente en el 2008 y continúa. En el 2023 nos fue asignado el sector en donde se está remodelando la sala para la unidad de medicina materno-fetal del Hospital Garrahan, que está ubicada en el 164. Y bueno, ¿cómo ingresan las personas gestantes al programa de diagnóstico y tratamiento fetal? Por derivación de médicos de cabecera de otras instituciones, por consultas del personal de salud de este hospital que tienen pacientes internados y ambulatorios cuyas cuidadoras primarias se encuentran embarazadas y detectan que no realizan un control adecuado y o presentan diferentes factores de riesgo. También por consulta a través de la Oficina de Comunicación a Distancia, desde otras provincias, quizás más lejanas y en las que les cuesta un poco más venir de forma espontánea a una consulta presencial. Y también por consultas espontáneas, por inquietud propia, en busca de una segunda opinión, por referencia de otros pacientes, por información en la web, de donde toman el teléfono, en el WhatsApp, por correo electrónico, a los cuales escriben solicitando un turno, o por concurrir sin turno directamente al hospital. En el primer contacto de la paciente con el equipo, ya sea por mail, teléfono o WhatsApp, se le consultan datos, con nombre, apellido, DNI, edad gestacional y de su fecha diagnóstica, y se le otorgan los turnos inmediatos para ecografía, y según la edad gestacional se programan turnos para ecocardiograma fetal, amniocentesis, resonancia magnética fetal o lo que se considere, dependiendo del lugar de derivación, dependiendo lo que uno ve en la ecografía en el momento que evalúa la paciente. Pero bueno, en general preferimos que en un solo día podamos hacer todos los estudios para optimizar el viaje de la paciente hacia el hospital y para poder realizar un asesoramiento más adecuado. Cuando llega una paciente sin turno, por supuesto que se atiende. En general, preferimos que las consultas sean con turno otorgado con anterioridad, porque eso nos va a permitir que en un solo día poder realizar todos los estudios requeridos y darle el tiempo necesario al asesoramiento que necesita cada familia, ya que una persona que cursa un embarazo complicado por una anomalía fetal y es asesorada por primera vez, requiere aproximadamente 40 minutos de consulta. Así que, si bien atendemos consultas espontáneas a la hora que sea, en el momento que sea, siempre le damos prioridad a las embarazadas, es por este otro motivo que tratamos de que siempre, en general, cuando se puede, sean con turnos otorgados con anterioridad. ¿Cómo funciona el programa o a qué hacemos? Bueno, hacemos consultorio prenatal, que es un equipo multidisciplinario, estudios complementarios de diagnóstico,
interconsultas con especialistas de todas las disciplinas, tratamientos fetales, nacimiento con recepción de pacientes con anomalías severas, también nacimientos con el traslado, incluido los pacientes que por algún motivo la madre tiene algún factor de riesgo en el que se considera que es mejor que nazca en la maternidad de origen, siempre cercana a nuestro hospital. Va un equipo especial de traslado a hacer la recepción del paciente y luego el paciente viene hacia nuestro hospital. También se realiza la recuperación materna en el Hospital Garrahan, la internación en la unidad de cuidados intensivos neonatales y el seguimiento ambulatorio o el seguimiento a la alta del paciente a través del consultorio de condiciones clínicas complejas. Bueno, aquí podemos observar algunas imágenes de cuando hacemos consultorio prenatal. Es un equipo multidisciplinario. En general estamos el obstetra, el neonatólogo y cuando van surgiendo las consultas también tenemos genetistas, salud mental, hacemos consultas con cirugía, neurocirugía, urología, errores congénitos del metabolismo, cardiología. Y bueno, la primera foto que ven aquí es la más antigua de todas, es de aproximadamente el año, calculo, 2008-2010. Estábamos todas muy jóvenes. Teníamos en ese momento la fortuna de contar con una enfermera que venía al consultorio con nosotros, lo cual le permitía conocer a la paciente gestante que tenía ese feto con una anomalía, conocía su historia, conocía la patología, podían crear un vínculo. En esa instancia, en una de las consultas, era la enfermera quien acompañaba a la madre a la unidad de cuidados intensivos neonatales para que conociera el lugar a donde iba a ser derivado su bebé cuando hubiese nacido. Así que bueno, esperamos poder recuperar eso porque era algo muy bueno, sobre todo para la familia, porque ayudaba a darles mayor tranquilidad y a bajar toda esa ansiedad y ese estrés de no saber a dónde va a estar tu bebé una vez que nace. Todos los estudios complementarios diagnósticos se realizan en el Hospital de Ecografía Obstétrica, detallada también, por supuesto, ecocardiograma fetal, resonancias fetales, cariotipos fetales y hace un tiempo tenemos la posibilidad de en algunos pacientes que lo requieran realizar pruebas PCR, ya que el hospital cubre su costo en un laboratorio externo. También se realizan laboratorios de rutina, diagnósticos de infecciones prenatales. En cuanto al circuito de atención, en la primera consulta la persona gestante ingresa al hospital y se dirige, primero se empadrona por supuesto y una vez hecho eso se dirige a la planta baja del sector violeta, ventanilla 2, donde se abre historia clínica. Una vez ya en consultorio es atendida por lo general por el obstetra, por el neonatólogo, se evalúan todos los estudios previos realizados en otras instituciones y se entrega la orden para realizar la ecografía obstétrica, que se realiza por supuesto ese mismo día en la planta baja sector naranja. Al finalizar la misma, la persona gestante regresa al consultorio prenatal. Es en este momento donde, de ser necesario, se solicitan otros estudios complementarios como ecocardiograma fetal, resonancia magnética, estudios genéticos, y o se realizan las consultas con otros especialistas que se dirigen al consultorio para la valoración y el asesoramiento conjunto. En el caso de descartarse la sospecha diagnóstica por la cual fue derivada, se contrarrefiere con resultados y un informe al lugar de origen. El asesoramiento solo se realiza a la gestante y a su familia luego de haber confirmado o descartado el diagnóstico de una anomalía fetal con los especialistas de nuestro equipo. Es muy importante el seguimiento conjunto con los lugares de origen, sobre todo en las gestantes que viven muy lejos, porque más allá de que más allá de la anomalía que presenta el feto, la paciente continúa siendo una embarazada que necesita los controles habituales. Así que por eso siempre reforzamos la idea, ¿no? O el concepto
de que las madres deben continuar realizando los controles como cualquier embarazo. Dependiendo del tipo de anomalía y los antecedentes maternos, se programará el parto y el tipo de recepción en el lugar de origen, en el hospital asociado en la ciudad de Buenos Aires o en el hospital Gala. Estas son la prevalencia de anomalías en nuestra consulta. La mayoría, el 18% son las cardiopatías, lo siguen las anomalías del sistema del desarrollo del sistema nervioso central, las malformaciones broncopulmonares, el defecto de pared, las malformaciones craneofaciales, las malformaciones urogenitales, los tumores, los errores congénitos del metabolismo son los menos, y bueno, y otras que estén incluidas todas. La mayoría de las pacientes proceden de la provincia de Buenos Aires, un 14% de Cava y un 23% de otras provincias. Esta es la tendencia de consulta a través de los años. Esta fue tomada hasta diciembre del 2023. Como pueden observar, cuando arrancamos en el 2008 formalmente hubieron 14 consultas y el máximo pico fue en el 2017 con 256 consultas. Luego eso cayó durante la pandemia y empezó a retomar posteriormente. Bueno, acá podemos observar la actividad del programa de diagnóstico de tratamiento fetal desde el 2008 al 2023. Las pacientes atendidas fueron 2.366 y las consultas realizadas fueron 3.320. Recuerden que los pacientes vienen más de una vez al consultorio. Los nacimientos en nuestro hospital fueron 157, los procedimientos EXIT que se han realizado hasta el momento, hasta el 2023, fueron 21. Los procedimientos maternos fetales 12, las operaciones maternas 157. Y durante el 2023, se realizaron 9 amniocentesis. Algo también importante y que fue creciendo a medida que fue pasando el tiempo y a medida que se fueron incorporando más obstetras al staff, lo que se fue haciendo fueron todo lo que es el manejo de puerperio y consejería en anticoncepción. Le agradezco a todos por su atención. Disculpa si me extendí demasiado, pero me parece importante que puedan, sobre todo la gente que se incorpora, pueda conocer cómo fue la historia, cómo trabajamos, qué hacemos, y bueno, y agradecerles por estar en este curso. Espero que les vaya muy bien y que, bueno, que podamos seguir avanzando todos. Muchas gracias. Hola, ¿tengo micrófono? Hola. Bueno, ahora la doctora Daniela García, que es la obstetra que trabaja con nosotros desde hace un tiempo, va a dar seguimiento del embarazo y mielomeningocele.
A ver si me lo voy a poner ahí. ¿Ahí se escucha? ¿Se escuchará? Sí, Dani, perfecto. Gracias, Susi. Bueno, buen día. Mi nombre es Daniela García. Soy especialista en ginecología y obstetricia y pertenezco al programa de diagnóstico y tratamiento fetal desde el año 2018. Bueno, la charla que me pidieron que dé hoy es sobre seguimiento de embarazo, control prenatal y vamos a entrar en una introducción sobre la patología que nos convoca en este curso, que es mielomeningocele de diagnóstico prenatal. ¿Sí? Yo voy a hacer un acercamiento al diagnóstico y al protocolo de estudio inicialmente, después Analicia nos va a hablar de la cirugía prenatal y sus beneficios. Bueno, para empezar esta charla, si bien la charla es de control prenatal, me parece importante iniciar con el concepto del control preconcepcional, que no está ampliamente difundido. La realidad es que, dependiendo del medio público y privado, la realidad es que un porcentaje muy bajito de pacientes hacen una consulta preconcepcional y es de suma importancia, ya que en esta consulta es donde podemos identificar factores sociales, médicos, tanto maternos como paternos, que podemos corregir, a veces nos permiten prevenir algunas patologías, controlar el calendario de vacunación, solicitar un laboratorio analítico, hacer el control ginecológico, que este es el mejor momento, ¿no?, durante el embarazo. Y algo súper importante en este tema que justamente hoy nos convoca, que es mielomeningocele y defectos del tubo neural, es hacer la suplementación de ácido fólico. Como sabemos, la organogénesis ocurre en las primeras semanas de gestación, durante el tiempo que probablemente la paciente embarazada desconoce el embarazo. Entonces la suplementación en ese momento en general ya es tardía, ¿sí? Se inicia a las 7, 8 semanas cuando ya el proceso del cierre del tubo neural está en proceso y está finalizando. Entonces algunas consideraciones con respecto al control preconcepcional que deberíamos hacer es el control de la vacunación. Las vacunas a virus vivo durante el embarazo están contraindicadas, pero hay una vacuna muy importante que contra la rubiola que deberíamos indicar, que no se puede indicar durante el embarazo y que trae consecuencias. Si se contrae rubiola en el embarazo, trae consecuencias congénitas muy complejas que podemos indicar, y teniendo la particularidad de que el embarazo va a estar contraindicado por 30 días. Se puede indicar el esquema de vacunación de hepatitis B en pacientes que tengan factores de riesgo, y en el caso de que sea otoño o invierno, indicar la vacuna antigripal. Con respecto al laboratorio, este es un laboratorio básico, una analítica que lo vamos a solicitar en todas las pacientes, dependiendo de cuál sea los antecedentes que hayamos recabado en la anamnesis. Puede ser que necesitemos solicitar algún otro laboratorio. En este caso vamos a solicitar un hemograma, en el cual podemos diagnosticar anemia y vamos a suplementar a la paciente con hierro o tratarla. La glucemia, en el caso de hacer un diagnóstico muchas veces de diabetes que no se conoce, y podemos también corregir el estado nutricional de la paciente. Orina completa, la serología. Si alguna de estas patologías o alguno de estos laboratorios vinieran alterados, pues se puede hacer o el tratamiento oportuno o la corrección del mismo. Y con respecto al ácido fólico, lo que les comentaba recién, si bien está indicado suplementar a todas las embarazadas con ácido fólico, la realidad es que suplementar el ácido fólico cuando ya tenemos diagnóstico de embarazo no ha demostrado prevenir el defecto del tubo neural. ¿Sí? La indicación es suplementar 3 meses antes, o sea, cuando se empieza a buscar el embarazo, hasta la semana 12. En las pacientes de bajo riesgo se suplementa 1 miligramo por día, y en las pacientes de alto riesgo, por ejemplo, con epilepsia o que hayan tenido algún antecedente de un hijo con defecto del tubo neural o alguien en la familia, la dosis es 5 miligramos por día.
Bueno, eso con respecto a lo preconcepcional, que me parecía importante destacarlo, y también porque ustedes tienen mucho contacto con madres que tienen bebés internados, entonces es importante recomendar en la próxima gestación realizar este control. Bueno, con respecto, ahora sí nos vamos a meter de lleno al control prenatal. El control prenatal, el Ministerio de Salud y la OMS recomiendan que tenga estas características, que sea precoz y temprano. Eso significa que lo ideal, lo que dije recién, que haya una consulta pregestacional, pero es algo que no ocurre en general en nuestro país. Y lo ideal es que el primer control sea dentro del primer trimestre, ¿sí? O sea, antes de las 12 semanas de embarazo. Que sea periódico o continuo. La recomendación de mínima es que al menos haya 5 controles en los embarazos de bajo riesgo. Hay distintos esquemas de seguimiento. Hay otro esquema que se sigue una vez por mes hasta la semana 28, luego cada 3 semanas hasta la semana 32, cada 2 semanas hasta la semana 36 y luego una vez por semana hasta el nacimiento, ¿sí? Pero lo ideal es al menos 5 controles en los embarazos de bajo riesgo y 8 a 9 en los controles de alto riesgo, que va a depender mucho de cuáles hayan sido los antecedentes o las patologías que la paciente vaya desarrollando a lo largo de la gestación o que vayamos detectando. Que sea completo o integral, esto tiene que ver con que haya una promoción integral de la salud, que el seguimiento vaya desde la promoción, la prevención, hasta la recuperación de la salud. Que sea extensa o de amplia cobertura, esto significa que debería ser lo más extendida, porque debería cubrir a toda la población. Con respecto a los pasos del control prenatal, bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es confirmar el embarazo. Esto lo podemos hacer por vía analítica, por un laboratorio o una orina, de forma más temprana, o se puede confirmar también de manera ecográfica. En general se sugiere no solicitar la ecografía antes de las 7 semanas, excepto que haya algún síntoma previo, como sangrado o alguna alteración. El cálculo de la gestacional, que se puede hacer a través de la fecha de última menstruación o ecográfico. La recomendación hoy, que es mucho más fidedigno, la ecografía, una ecografía que ahora lo vamos a ver en detalle, pero podemos calcular por fecha de última menstruación con esta rueda o gestograma en el cual se coloca la fecha de última menstruación de la paciente, se ve la fecha del día de hoy, de cuántas semanas está, y nos va a dar la fecha probable de parto. Además, este gestograma tiene otra información que también nos permite hacer un seguimiento de la altura uterina, correlacionar el crecimiento del feto, entre otras cosas. Tenemos una aplicación también hoy en los teléfonos celulares en la cual podemos cargar la fecha de última menstruación o la ecografía y nos va a arrojar la fecha o la edad gestacional de la paciente. Y en general lo que hacemos es correlacionamos la fecha de última menstruación con la primera ecografía, que lo que se recomienda es que sea dentro del primer trimestre. Lo que hacemos en esa ecografía es medir la longitud cráneo-caudal, es decir, esto que está marcado, creo que pueden ver el puntero, que está marcado entre los cálipers, que es desde el polo cefálico, bueno, del polo craneal hasta lo caudal, y esa medida con tablas de percentilo nos va a arrojar la edad gestacional. En general decimos que si hay una diferencia de más o menos 5 días con la fecha de última menstruación, se puede considerar la fecha de última menstruación cierta. Bueno, después confeccionar la historia clínica perinatal. Existe una resolución del Ministerio en la cual es obligatorio la confección de esta historia clínica que fue diseñada por la Organización Panamericana de la Salud y aprobada por la OMS, que tiene como objetivo que todos registremos la misma información y está normatizada la forma de hacer el seguimiento, ¿sí? Lo que decía Susana, la idea es que volvamos a contar con una enfermera en el consultorio y bueno, la idea es familiarizarse con este carnet perinatal, en el cual acá tiene los datos filiatorios de la paciente, en la parte de arriba la edad, etnia, acá dice, bueno, si es alfabeto o no, si tiene estudios, antecedentes, acá antecedentes personales y familiares, los antecedentes obstétricos,
Y después vamos a ir llenando acá la fecha de última menstruación, fecha probable de parto, y vamos a ir llenando si tiene, a medida que vayamos solicitando los estudios, la serología, el grupo y factor, etc. Y acá en estas últimas tablitas lo que se coloca es cada control prenatal, la fecha, la edad gestacional que cursa en ese momento, el peso, la TA, la altura uterina, si está la presentación del feto, eso lo hacemos en general en semanas más avanzadas, y bueno, si hay algún signo de alarma que nos llame la atención y si solicitamos algún estudio o hay algún signo que nos llame la atención. Después, lo que se recomienda es que el control prenatal, o lo que vamos a hacer es estratificar riesgos, ¿sí? Esto significa que no todas las pacientes tienen la misma posibilidad de enfermar o de complicarse. Entonces, estratificar riesgos lo que nos permite es establecer un gradiente de cuidados según la necesidad de cada caso. Es decir, vamos a establecer grupos de bajo riesgo y de alto riesgo y darle a cada una la atención que necesite. Dentro de esta estratificación de riesgo, lo que tenemos que evaluar en la anamnesis son las características individuales y condiciones sociodemográficas desfavorables que pueda tener esa paciente, la edad, que serían los extremos de la vida, menos de 17 años y más de 35, el nivel educativo, el estado nutricional, consumo problemático, entre otros antecedentes. Antecedentes obstétricos, principalmente si tuvo antecedentes de muerte perinatal, alguna anomalía congénita, hipertensión, diabetes, prematurez. Si en este embarazo tiene alguna patología o si la madre tiene alguna patología previa al embarazo, como una cardiopatía, nefropatía, neuropatía, en la cual va a ser necesario derivar al especialista. Vamos a continuar con el examen clínico y gineco-obstétrico, en el cual en cada consulta está indicado registrar el peso de la paciente, bueno, la talla que se registra en la primera consulta, evaluar el estado nutricional, se recomienda calcular el índice de masa corporal y evaluar cuál es la alimentación que lleva esa paciente y tratar de hacer recomendaciones saludables al respecto, controlar la presión arterial, la temperatura, la altura uterina, que lo hacemos con esta cinta, que es para medir la altura uterina, lo que hacemos es, se mide desde el pubis hasta el fondo uterino, y lo que nos permite, con una sensibilidad más o menos del 50% y una especificidad del 90%, para diagnosticar o para sospechar en realidad restricción de crecimiento intrauterino. Vamos a ocultar los latidos fetales en todas las consultas a partir de la semana 16, en general se pueden detectar, 14, 16. En el caso de la paciente no tuviera un control ginecológico completo, es decir, un Papa Nicolau actualizado, vamos a solicitarlo. En lo posible, la mayor sensibilidad es en el primer trimestre y va perdiendo sensibilidad a medida que avanzan los trimestres. Hay que hacer un examen completo mamario y se recomienda también un examen odontológico, ya que durante el embarazo se predisponen algunos factores infecciosos, gingivitis, entre otras patologías. Bueno, la suplementación de ácido fólico ya lo habíamos charlado, eso en la primera consulta. Con respecto a la vacunación, las vacunas que se recomiendan actualmente, bueno, evaluar el calendario de la doble bacteriana. Si tuviera el calendario completo, no hace falta indicar una nueva dosis, sino completo se reinicia o se indica la vacunación. Independientemente del esquema de la doble bacteriana, actualmente se recomienda a partir de las 20 semanas indicar a todas las pacientes la DPT celular para prevenir tos convulsa en menores de 6 meses. Bueno, si estamos en periodo estacional, indicar la vacuna antigripal, la vacuna de la hepatitis B, controlar actualmente la vacunación de COVID, y la última vacuna que está vigente es la vacuna contra el virus sincitial respiratorio, que se indica entre la semana 32 y 36 de gestación, que esta se agregó recientemente al calendario de vacunación para prevenir bronquitis en los menores de 2 años.
Bueno, con respecto al laboratorio, vamos a hacer una analítica esta de base, como les había dicho al principio, y si hay otros factores de riesgo, hayamos detectado algunos otros factores de riesgo, puede ser necesario agregar otras determinaciones. Además de lo que ya charlamos, se indica entre la semana 24 y 28 una prueba de tolerancia oral a la glucosa para el screening de diabetes gestacional. El grupo y factor es muy importante en las pacientes que sean RH negativas, hacer un seguimiento con anticuerpos para ver que no se sensibilice, y está indicada el factor anti-D en la semana 28, o si vamos a hacer algún procedimiento, como puede ser en este caso que vamos a charlar más adelante de la cirugía prenatal, o algún procedimiento diagnóstico como puede ser una amniocentesis o una biopsia de vellosidades coriales. Orina completa y urocultivo en las embarazadas es uno de los grupos de riesgo que se tratan las bacteriurias asintomáticas, así que en el caso de que viniera patológico, por más que la paciente no tuviera síntomas, es indicación de tratamiento, ya que es uno de los principales factores de amenaza de parto preterno. Bueno, con respecto a los controles ecográficos, esto siempre es de mínima, lo que se recomienda son al menos 3 ecografías, una por trimestre. La ecografía del primer trimestre, que se indica entre semana 11 y 13-6, que es el screening de aneuploidías. También hacemos screening de preeclampsia y un estudio anatómico del feto, que ahora vamos a ver qué anomalías estructurales podemos llegar a diagnosticar. En el segundo trimestre, que se hace el scan fetal. Y en el tercer trimestre, que en realidad esto va a depender de si la paciente es de bajo riesgo, en general se indica la ecografía entre 35 semanas y 37 para ver sobre todo crecimiento fetal en las pacientes de bajo riesgo. ¿Sí? Las pacientes de alto riesgo, los esquemas de seguimiento van cambiando. En el primer trimestre, y ahora nos metemos un poquito en mielomeningocele, bueno, con el avance de la tecnología, cada vez podemos o tenemos la posibilidad de diagnosticar más anomalías estructurales. Nosotros en el primer trimestre hacemos el screening de aneuploidías, es decir, buscamos marcadores de riesgo de algunos síndromes, que los principales son trisomía 21, 18 y 13, pero con el avance de la tecnología y la mejora de la resolución de los equipos ecográficos, podemos diagnosticar algunas anomalías estructurales. Nosotros acá tenemos un trabajo que es un poco viejito desde el 2011, o sea que actualmente los diagnósticos se hacen en un porcentaje un poquito mayor. ¿Sí? ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta o alguien abrió un micrófono. Bueno, en este trabajo lo que se hizo, se analizó 45.000 pacientes, de las cuales 500 aproximadamente tenían alguna anomalía congénita, esto siempre hablando en el primer trimestre, y en el caso de lo que nos convoca, en el 14% se pudo diagnosticar espina bífida, ¿sí? Actualmente se considera que hasta el 30%, a veces depende mucho, bueno, el medio y cuál sea es operador dependiente de la ecografía, pero es posible diagnosticar espina bífida en primer trimestre. Después, dentro de las anomalías estructurales que deberíamos detectar siempre en primer trimestre, tenemos la secuencia cránea anencefalia, la holoprosencefalia al lobar, los defectos de pared, tanto gastrosquisis como onfalocele, anomalías del tallo corporal y megavejiga. Y dentro de los potencialmente detectables está la espina bífida, cardiopatías congénitas mayores, hernia diafragmática, displasias esqueléticas letales y la amputación de miembros. Y bueno, y ahora nos vamos a meter un poquito en mielomeningocele. Nosotros en general hacemos, esto que les decía, en el 14 al 30% tenemos diagnóstico en primer trimestre. Es muy variable dependiendo del medio y del operador que realice el estudio. La prevalencia de mielomeningocele es de 1 cada 2.000 recién nacidos vivos. La tasa de diagnóstico prenatal o intrauterina es mayor, pero está descrito que existen casos de muerte intrauterina, principalmente relacionados con los casos sindrómicos, por lo tanto, bueno, los recién nacidos tienen menor prevalencia. El diagnóstico prenatal en primer trimestre es factible y según un registro de
en Europa, el diagnóstico en el segundo trimestre es del 90%, ¿sí? Una vez más, en nuestro medio es muy variable. Nosotros en general tenemos diagnóstico bastante tardío de mielomeningoceles, pero debería realizarse el diagnóstico en el escáner fetal, ¿sí? Perdón, a ver si se ve la foto. Ahí está. Acá podemos ver en esta imagen ecográfica, en la cual vemos la columna, y acá se ve una solución de continuidad por la cual protruye la formación quística compatible con el mielomeningocele, y acá está detallado el nivel de afectación. Bueno, en estos casos, cuando nos lleguen pacientes con diagnóstico prenatal de mielomeningocele, la indicación, el seguimiento es hacer una ecografía morfológica detallada, primero para descartar otras anomalías. En general, mielomeningocele se presenta como un defecto aislado, está descrito que entre el 15 y no más del 20% se presenta asociado a algún síndrome o alguna aneuploidía, pero son la menor cantidad de casos. De hecho, excepto que sea candidato a cirugía prenatal, no tiene indicación de hacer un estudio genético en todos los casos. Se hace una ecografía morfológica detallada para determinar el nivel funcional, es decir, la movilidad que tengan los miembros en el momento del estudio. Se solicita un ecocardiograma fetal para evaluar si está asociado a algún defecto cardíaco. Una vez que hagamos el diagnóstico, vamos a hacer un asesoramiento multidisciplinario sobre el pronóstico y las opciones terapéuticas, ¿sí? En este caso, vamos a ofrecer la cirugía prenatal a aquellas pacientes que sean candidatas, que ahora vamos a ver cuáles son esos criterios de selección, versus la cirugía postnatal. En el caso de que la paciente fuera candidata y eligiera la cirugía prenatal, se completa con una resonancia magnética nuclear y un estudio genético. Idealmente un cariotipo, lamentablemente el cariotipo demora aproximadamente 3 a 4 semanas, entonces nos demoraría en la programación del procedimiento, entonces al menos se recomienda hacer un estudio de QF-PCR que no estudia todos los cromosomas, pero estudia los principales, el cromosoma 21, 18, 13 y los sexuales. Y ese estudio es un estudio que demora aproximadamente entre 5 y 7 días hábiles. Tenemos el resultado y actualmente contamos con la posibilidad de realizarlo en el hospital. ¿Cuáles van a ser las pacientes que tienen criterio de inclusión? Bueno, hay algunos criterios que son maternos y otros criterios que tienen que ver con la patología o con el feto. Los criterios de inclusión de las pacientes que van a ser candidatas a la cirugía prenatal son pacientes que tengan un embarazo único, o sea que no sea un embarazo doble gemelar. La edad materna tiene que ser mayor a 18 años. El tipo de lesión puede ser mielomeningocele, es decir, cuando tiene el cele, cuando tiene el quiste, o puede ser una mielosquisis. En estos casos hay que discutirlos. Las semanas entre las que se realiza la cirugía es entre la semana 19 y 25-6. Actualmente hay algunos cambios en los criterios y en algunos centros esta edad se ha extendido, pero en nuestro caso vamos a tomar estrictamente estas semanas, por lo menos en los primeros casos. El nivel de lesión, como les mostré en la foto, tiene que ir entre T1 y S1, tiene que tener un cariotipo normal, no tiene que estar asociado a ningún síndrome, no tiene que ser sindrómico, tiene que tener una malformación de Chiari presente, que es esta anomalía a nivel cerebral, y algo sumamente importante es que la paciente pueda permanecer cerca del centro tratante, ¿sí? Después, como exclusión, bueno, ya dije, son un poco, se desprenden de estos, no puede haber una anomalía asociada, no puede tener una cifosis de más de 30 grados, la paciente no puede tener riesgo incrementado de parto pretérmino, no tiene que tener anomalías placentarias, o sea, inserción placentarias anómalas o alguna anomalía uterina, no puede tener un índice de masa corporal mayor a 35, este también es un punto que está en discusión, en algunos centros se ha extendido hasta un índice de masa corporal de 40, pero bueno, nosotros una vez más vamos a tomar este criterio
hasta 35. Bueno, la madre no puede tener aloinmunización, tiene que tener un test, una serología negativa y no tiene que tener antecedentes de cirugías uterinas ni limitaciones psicosociales. Y por último, bueno, solamente ver los pros y los contras de esta cirugía prenatal versus la postnatal en el seguimiento pediátrico, ¿sí? O sea, cuál es porque nosotros estamos hablando de exponer a una mamá sana en algún punto a una cirugía en la cual vamos a intervenir el útero y le vamos a agregar comorbilidades, ¿sí? Entonces los beneficios tienen que ser realmente importantes. En el 2011 se presentó este trabajo que se llama MOMS, que es el manejo del mielomeningocele, del tratamiento del mielomeningocele intrauterino, y es un trabajo que se randomizó, o sea, 2 grupos de pacientes, uno a cirugía prenatal y otro a cirugía postnatal, y se compararon los resultados. Es un trabajo que se finalizó prematuramente porque los resultados fueron muy concluyentes a favor de la cirugía prenatal, ¿sí? Y este es el seguimiento, es la última publicación de una actualización del MOMS, de cuáles son los beneficios hasta un seguimiento de 10 años, que es actualmente el primer trabajo se presentó en 2011. Lo que se vio es que hay menor tasa de derivación de válvula peritoneal, tienen menor tasa de malformación de Chiari, eso a los 12 meses, a los 30 meses tienen mejor nivel motor en los miembros inferiores, ambulación independiente, tienen mejoría en el desarrollo psicomotor, menor tasa de cateterismo vesical, esto es súper importante, tienen una micción voluntaria un 24% versus un 4% en la cirugía postnatal, o sea, un 24% no necesitó cateterismo, tiene mejor movilidad, funcionamiento independiente, esto estamos hablando entre 5 y 10 años. Menor tasa de malformación de Chiari, menor tasa de derivación de la válvula peritoneal, o sea, los pros son muy importantes. Y las contras de esta cirugía es que un porcentaje muy importante, más del 50%, sobre todo en las primeras cirugías, tuvo rotura prematura de membranas, lo que llevó a un parto pretérmino. En este trabajo un 13% nacieron antes de la semana 30, hubo más casos de bajo peso al nacer, más síndrome de distrés respiratorio y bueno, una tendencia a mayor desarrollo de quistes de inclusión y necesidad de cirugía posterior, ¿sí? Acá no están las complicaciones maternas, pero también hay descritas complicaciones de la mamá, por eso es muy importante el cuidado, la selección de la paciente y el cuidado posterior. Bueno, y eso es la última. Ahora, eso es la última y ahora Ana les va a continuar la charla sobre la cirugía prenatal propiamente dicha. Hola. Vamos. Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día. Primero que nada, felicitarlos a todos los que están conectados y a todos los que están presentes. Bueno, ahora va a hablar la doctora Analicia Estodillo, que es la médica obstetra del servicio, y va a hablar sobre la cirugía fetal de mielomeningocele.
Hola, buenos días. Bueno, la idea de esta charla es una charla que no es muy larga, es breve, pero es para mostrarles el paso a paso de la cirugía para que puedan tener como primero una idea. Después al final hay unos videos que les voy a dejar el link para que la puedan ver, para que uno pueda entender cómo vamos a intervenir a esta madre y qué cuidados vamos a necesitar y requerir los preoperatorios y los posoperatorios. Voy a repetir un poquito lo que contó Dani. Igual ella hizo una presentación muy clara acerca de lo que es la espina bífida, que es un defecto en el tubo neural en el que se produce una falla en el cierre de la columna ósea y quedan entonces expuestos los planos musculares y la piel, quedando la médula espinal y las meninges expuestas al líquido amniótico, como se puede ver, ¿sí? Es un defecto que nosotros lo podemos diagnosticar prenatalmente, ya en el primer trimestre se puede ver, y en el segundo trimestre, en la ecografía, que es el scan fetal, es obligatorio hacer la pesquisa y verlo. Esta exposición al líquido amniótico causa un daño neurológico a medida que van avanzando las semanas de gestación y el líquido va cambiando la composición, entonces como se vuelve más alcalino, le genera daños químicos irreversibles a nivel de toda la espina, no solamente a nivel del defecto, ¿sí? Esto lo que va a generar a largo plazo son daños irreversibles que terminan generando la parálisis de las extremidades inferiores del bebé, incontinencia urinaria y rectal. Y bueno, también hay, como hay pérdida de líquido cefalorraquídeo, la complicación que se va a generar es una malformación de Arnold-Chiari con herniación y tracción del cerebro en el canal espinal, ¿sí? Así es como lo vamos a ver la malformación de Arnold-Chiari y asociada a la hidrocefalia. La cirugía fetal es un campo relativamente joven de la medicina y está en constante evolución. Bueno, sobre todo el caso del mielomeningocele. En realidad las cirugías de mielomeningocele se empezaron a hacer aproximadamente en el año 2008-2009. Ya en el 2011 empezó a correr el estudio MOMS, que es el estudio que nos valida para poder hacer esta cirugía. Y aunque hay algunos puntos de controversia actualmente desde lo técnico, sobre todo en este momento, ya habiendo pasado más de 10 años del estudio MOMS, casi 15, lo que se está discutiendo ahora es si la técnica abierta o la fetoscópica son mejores, pero de todas maneras sabemos que poder ofrecerle la cirugía a los pacientes es un aporte invaluable y lo que hay que tener en cuenta obviamente son los riesgos maternos, pero lo otro es la carga financiera significativa para estos pacientes, porque en general los pacientes de bajos recursos y sobre todo en los países de Latinoamérica, como en Argentina, el acceso es limitado. Hoy por hoy en el país tenemos pacientes con cobertura, prepaga u obra social que pueden acceder a la cirugía de prenatal de mielomeningocele, de reparación de mielomeningocele en el Hospital Italiano y en el Hospital Austral, y en el sector público no hay en ningún lugar donde se le pueda garantizar o dar acceso a estas pacientes a esta cirugía, que le cambia, como había contado anteriormente en las diapositivas Dani, y ahora lo voy a reforzar yo, el pronóstico de estos pacientes y de estos bebés. Entonces, estamos teniendo una solución en nuestras manos donde el acceso es completamente inequitativo y donde tenemos pacientes de primera categoría y pacientes de segunda categoría dependiendo el poder adquisitivo. Entonces, a esto venimos nosotros, a cambiar esta realidad y a tratar de darle la misma oportunidad y el mismo acceso a todos los pacientes del país, que es hacia donde apuntamos trabajando en el sector de salud pública. Las ventajas y desventajas de la cirugía brevemente las voy a mencionar. La cirugía, como dijimos, es un procedimiento quirúrgico muy complejo que se realiza entre la semana 20 y 28 para reparar el defecto en la columna vertebral del feto. El objetivo es mejorar los resultados neurológicos y físicos del bebé. Y el estudio MOMS, que es este del que les hablaba, que comenzó en 2011, se vio que la cirugía fetal de mielomeningocele disminuye la necesidad de derivación de líquido cefalorraquídeo, revierte la herniación del tronco cerebral y mejora la calidad de la marcha a los 30 meses de vida. Las complicaciones maternas, que son las que tenemos que tener en cuenta y las que tenemos que tratar de evitar, son el mayor número de parto prematuro y rotura prematura de membranas, rotura uterina, que es una de las complicaciones más graves, trombosis venosas profunda, tromboembolismo pulmonar y embolia de líquido amniótico. También para eso estamos haciendo este curso, para pensar en las complicaciones maternas que podemos llegar a tener y tratar de evitarlas y tratar de estar preparadas para estas complicaciones, porque si bien
la cirugía apunta a mejorarle la calidad de vida al feto, estamos trabajando sobre una madre que es sana y no podemos poner en riesgo la salud de esa madre en pos del feto. Tenemos que hacer la intervención de la manera menos, por decirlo de alguna manera, dañina posible para esa madre, ¿sí? Los beneficios, bueno, acá los vuelvo a repetir porque me parece que es muy importante que los tengamos en claro. Mejora de la función neurológica. Los bebés que reciben la cirugía antes del nacimiento tienen mejores resultados en términos de función motora, menos necesidad de derivación por hidrocefalia. Los que están operados intraúteros tienen 2 veces más probabilidades de caminar y se reduce a la mitad la necesidad de esto, la hidrocefalia postnatal, y reducción de las complicaciones de daño adicional de la médula espinal. ¿Cuál es el rol de enfermería en una cirugía tan grande como esta, que es la cirugía fetal de mielomeningocele? Bueno, pensando en el preoperatorio, enfermería es la primera línea de ataque, por decirlo de alguna manera, en la recepción de los padres. Los enfermeros son los primeros que reciben a los papás cuando llegan y se internan en la sala de internación. Son los primeros que evalúan la salud materna antes de la intervención propiamente dicha y fetal, con el control de la temperatura, la TA, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. Normalmente las obstetras vamos y hacemos nosotros el control del feto y los latidos cardíacos fetales, pero es algo que también la enfermería podría hacer, escuchar los latidos y saber que hay presencia de vitalidad fetal. Preparar el paciente, toda la preparación física, preoperatoria, y también es parte de la contención emocional de esa madre que llega recién al hospital, si bien nos va a conocer desde antes, obviamente, pero para el momento de la cirugía esa enfermería son los primeros que reciben al paciente. Y en el posoperatorio, que ahí es donde tenemos que ser como más cuidadosos todos, son los cuidados inmediatos. El cuidado a la madre y al feto en el posquirúrgico inmediato, monitoreando el estado, informando cualquier complicación que pueda surgir. Son parte de la educación continua hacia los padres, sobre todo los cuidados necesarios para esa madre después de la cirugía, incluyendo los signos de alarma, las pautas en el seguimiento médico y demás, y obviamente son un soporte emocional súper importante para la madre y la familia. Ahora vamos a la parte que por ahí es un poco más llamativa, que es cómo hacemos la cirugía, ¿sí? Yo les voy a mostrar fotos, después les dejo los links para los videos que lo pueden ver. Lo primero que hacemos es una incisión de tipo Pfannestiel, que es como una cesárea amplia, donde vamos a separar la pared por planos y vamos a llegar al útero. Una vez que llegamos al útero, vamos a constatar que está gestante. Obviamente antes de empezar la cirugía vamos a constatar por ecografía la vitalidad fetal, que esté todo bien, pero una vez que hacemos esto, la incisión tipo cesárea, sacamos el útero hacia afuera, lo exteriorizamos y hacemos una nueva ecografía intraoperatoria donde vamos a localizar dónde está la placenta, ver cómo está ese bebé ubicado y el defecto antes de abrir el útero, ¿sí? Ahí va. Elegimos el sitio para hacer la histerotomía, que es la apertura del útero. Lo vamos a marcar a 3 o 4 centímetros como margen mínimo de la inserción placentaria. Tiene que estar alejado de la placenta porque si hacemos la inserción cerca de la placenta corremos el riesgo que cuando el líquido sale, el útero se achica, la placenta se acerca, empieza a sangrar y es uno de los riesgos del desprendimiento prematuro de placenta, ¿sí? Hacemos la histerotomía, que es abrir el útero, lo hacemos hemostático con un electrobisturí con corticoagulación, tratando de que no sangre. Entramos y profundizamos en el miometrio hasta llegar a la bolsa amniótica, abrimos, exponemos y perforamos la bolsa amniótica y la fijamos al útero, ¿sí? Ahí en ese momento extraemos y sacamos el líquido amniótico y eso nos va a permitir que nos quede el feto, ¿sí? Ahí lo que vemos ahí adentro es el feto, posicionarlo en la manera adecuada para que nos quede la columna expuesta y vamos a darle la anestesia fetal, ¿sí? Que la anestesia fetal, como creo que hemos hecho en algún que otro procedimiento, es la misma que utilizamos, por ejemplo, cuando colocamos los drenajes o los catéteres, ¿sí? Normalmente una enfermera de acá de la terapia intensiva es quien nos prepara el cóctel anestésico. Una vez que logramos ubicar bien el feto, vamos a exponer la columna fetal a través de la histerotomía a nivel del defecto. En esta segunda etapa, yo lo resumí porque obviamente si no era súper largo, entra el equipo de neurocirugía. Neurocirugía lo que hace es diseca la placoda, agarra, repara el defecto y cierra por planos y deja la columna de este feto reparada. A veces neurocirugía tiene que poner algunos parches, a veces tiene que hacer unas descargas laterales. Bueno, eso va a depender del tipo de defecto y de la dificultad técnica de ellos, ¿no?
pero en líneas generales es esto, es la reparación del defecto neuroquirúrgica. Una vez que los neurocirujanos reparan el defecto, queda así, se termina la neurocirugía con la columnita del bebé completamente reparada. Lo que hacemos nosotros es volver a reintroducir líquido amniótico, eso es la amnioinfusión, hasta dejarle un bolsillo vertical máximo aproximadamente de 5 centímetros para que quede como antes de entrar, y tenemos que cerrar ese útero y dejarlo lo más parecido a cuando entramos posible. Una vez que cerramos el útero, quedamos, bueno, el cierre, la sutura hemostática, tenemos que confirmar que obviamente ese bebé continúe vital, lo vamos a estar monitorizando durante todo el procedimiento, pero de todas maneras, y vamos a chequear que haya quedado bien cubierto y bien cerrado el defecto por ecografía también. Finalmente, se reintroduce el útero en la cavidad abdominal, se cierra la pared abdominal y se sutura la piel. Entonces, esta mamá va a ser una madre que cuando nos llegue a la sala de internación la vamos a tener como si fuera un postoperatorio de una cesárea, ¿sí? El cuidado es igual al postoperatorio de una cesárea, con algunas pautas de alarmas más, pero en general es eso, es el control como si fuera una cesárea. ¿Cuál es el tip o la diferencia? Es que en la pérdida por genitales externos, nosotros en un postoperatorio de cesárea lo que controlamos son los loquios y la cantidad de sangre que esa madre pierde. Acá no tiene que haber sangre, no tiene que perder sangre, y tenemos que controlar y estar muy atentos a que no haya pérdida de líquido. Porque como abrimos el útero, abrimos la bolsa amniótica, puede que, obviamente cerramos todo, pero que quede una fisura, que se rompa, que la mamá tenga contracciones. Entonces, en el control de los packs o las toallitas, que es lo que normalmente controlamos, no tiene que haber sangre y líquido, a diferencia del control postoperatorio de la cesárea. El control sí de la herida quirúrgica es exactamente igual al de la cesárea. Ver que la herida no esté flogótica, que no esté caliente, que no cambie de color, ¿sí? Va a estar probablemente como en la cesárea cerrada con Vicryl, pero ante cualquier molestia o algo que la paciente manifieste en la herida, nosotros nos tenemos que comportar como si la paciente hubiera tenido una cesárea. La diferencia es que el bebé está dentro, ¿sí? Bueno, acá están los videos, que la verdad es que no los podemos abrir por el acceso a internet del hospital, que es variable en distintos lugares, porque yo en otros lugares los he podido abrir, ustedes lo pueden copiar al link, igualmente las clases les van a quedar. Son 2 accesos de YouTube y uno de Vimeo, donde se ve en el primero una cirugía fetal abierta, el Open Technique, que es el que vamos a empezar a hacer en el hospital. El segundo es un video de reparación fetoscópica, que en la fetoscopía es combinada la cirugía, y el último es una técnica abierta también. Y bueno, entonces, para finalizar un poco esta charla, la cirugía fetal representa un avance en el tratamiento de esta condición, y el papel de enfermería es fundamental para asegurar el éxito del procedimiento y la recuperación del paciente. Y lo que les quiero mostrar acá en estas fotos es un poco cómo nuestra intervención puede cambiarle la realidad a estos chicos, ¿no? La primera es una paciente que tiene una cirugía de reparación de mielomeningocele postnatal, y las otras 2 son pacientes con cirugía prenatal. Realmente que un paciente pueda deambular cambia el pronóstico, la morbimortalidad, y cambia las posibilidades de esa persona en el desarrollo futuro, de esa familia también, ¿sí? Entonces, pensar en la cirugía, pensar en que tenemos que tratar de evitar la mayor cantidad de complicaciones maternas, porque es el desafío más grande que tenemos, pero no temerle tampoco, porque el beneficio para estos pacientes es ampliamente superado por el riesgo al que nos vamos a ver envueltos todos al realizar esta cirugía. Muchas gracias.
Bueno, seguimos ahora con las intervenciones de enfermería. Va a hablar la licenciada Karina Daif. Ella va a hablar de los cuidados de enfermería sobre la amniocentesis y amniodrenaje. Buenos días a todas. Hoy estamos acá reunidas para hablar del desafío que es el programa de diagnóstico y tratamiento para nosotras. ¿Y por qué digo que es un desafío? Porque la mayoría de nosotras estamos abocadas hace tiempo a atender el neonato en el hospital y hoy estamos incorporando a la madre y al hijo, al binomio madre e hijo. ¿Cuál es el rol de enfermería en la atención del binomio madre-hijo? Brindar una atención homogénea, segura y completa a todas las embarazadas, sus hijos y sus familias, desde la consulta, durante la internación y hasta el alta a través de contenidos unificados con el equipo multidisciplinario, acompañándolas con respeto y empatía. Cuando hablo de homogénea me refiero a brindar cuidados de calidad a todas las embarazadas independientemente de su situación socioeconómica y cultural, completa, abarcando desde el embarazo, el puerperio y los primeros años de vida de sus hijos. Y a través de contenidos unificados, ya que debemos darle la misma información todos los participantes del equipo que atiendan a la madre. Es fundamental entender la importancia de brindar a la embarazada y a su familia una atención integral, teniendo en cuenta que es un individuo biopsicosocial que necesita mucho más que un buen sistema de salud, sino también apoyo emocional para afrontar una crisis como esta, que es enterarse que su bebé puede tener problemas de salud. Entonces, ¿cuál es el rol de enfermería en este programa? Actualmente nosotras tenemos contacto con la madre el primer día de internación, pero sería mucho más beneficioso para ella y para los objetivos del programa poder participar en el consultorio. A través del consultorio nos podemos hacer una detección precoz de los factores de riesgo, tanto maternos como fetales, y planificar los cuidados y tratamientos con tiempo. La anamnesis es la valoración clínica y física de la paciente, como también aquellos otros datos que nos permiten adelantarnos a situaciones que hoy por hoy las vemos recién en la internación conjunta. La información es mucho más beneficiosa en esta etapa. Por ejemplo, poder explicarle a la madre los procedimientos que se le van a realizar a ambos, cómo es la patología de sus bebés, cómo será la estadía en el hospital, mostrarle las instalaciones, es mucho mejor que una vez que ya esté internada. La educación también es mucho más beneficiosa con tiempo. Imagínense poder hablar de los hábitos de las gestantes, de prepararlas para la lactancia desde esa etapa. Cuanto más acompañadas estén las madres y la familia, más fácil será abordar esta situación que no es elegida ni esperada y que dista mucho de las expectativas de cualquier embarazada. Bueno, pero mientras seguimos formándonos, estamos trabajando para lograr ese espacio en el consultorio. Hoy por hoy, nuestras intervenciones comienzan en la internación.
En la internación, brindar cuidados de calidad que no solo se basen en las atenciones, en las intervenciones directas que le damos a las embarazadas y que tengan que ver con un acompañamiento y contención empáticos. La educación también es primordial. Tenemos que tener en claro que nosotros somos un canal por el cual la madre recibe la información y la educación, pero siempre tienen que estar ellas como partícipes principales e importantes para decidir entre todos cuál es los mejores cuidados para ellas. Las herramientas y estrategias van a estar basadas en las características que tenemos que tener en cuenta para lograr un abordaje correcto. La edad no es lo mismo un adolescente que una madre adulta, el estado civil, si está sola, si está en pareja, cualquiera sea, o está acompañado por un familiar o amigo que ella elija, el nivel educativo, el número de gestas, los niveles socioeconómicos. También tenemos que tener en cuenta las emociones que experimentan todas las embarazadas y las puérperas: ansiedad, preocupación, miedo, depresión. Están producidos por los cambios biológicos, la insatisfacción de sus necesidades básicas, problemas socioeconómicos, expectativas, dudas, historial familiar e influencias culturales. Tenemos que recordar que mostrar respeto y no hacer juicios de valor, demostrar interés ante los planteos de las pacientes, cuidar la expresión facial, brindar una atención humana y empática, e informar a la paciente de todos los pasos que vamos a seguir. La importancia de la identificación del paciente. La identificación del paciente permite al equipo de salud tener la certeza de la identidad de la persona durante el proceso de internación. Ayuda a prevenir errores, asegura que cada paciente reciba el tratamiento correcto y protege su información personal. La identificación de la madre y del neonato viene en las historias clínicas que envía admisión. Estas, además de tener los datos impresos en los que ya estamos acostumbrados, la historia clínica, el nombre, la fecha de internación, tienen que tener un mismo código de identificación. Espacio seguro. Cuando hablamos de espacio seguro me refiero a incorporar ciertas habilidades que quizás no tenemos instaladas por atender siempre a neonatos. Es muy importante para la atención del adulto presentarnos con nombre, apellido y función, informarles sobre todos los procedimientos que vamos a realizar, informar sobre la medicación a administrar, llamar a la paciente por su nombre y verificar la identidad de la paciente con el personal que realiza interconsultas y traslados. Bueno, hoy por hoy se realizan varios tratamientos, procedimientos en el hospital. Uno de ellos es la amniocentesis. La amniocentesis consiste en la extracción de muestra de líquido amniótico para la detención y diagnóstico de anomalías cromosómicas o genéticas fetales. La toma de la muestra se realiza en quirófano y se obtiene a través de la inserción de una aguja espinal en el abdomen materno, atravesando útero hasta el saco amniótico. Tengamos en cuenta que hoy la realizamos en el quirófano, pero cuando estén terminadas las instalaciones, este procedimiento lo vamos a realizar en el servicio. Todo el procedimiento se realiza a través del control ecográfico. Para realizar este procedimiento tenemos que tener preparado un kit, que es para amniocentesis y o amniodrenaje. El kit tiene que tener 3 agujas para anestesia regional, 18, 19 o 21 de calibre grueso, generalmente usan la 18, 4 jeringas de 20 mililitros para cargar las muestras de líquido amniótico, una jeringa de 10 mililitros para cargar la lidocaína al 1% que se utilizará para la anestesia local, agujas de distintos tamaños, 2 tubos a rosca con tapa estéril para mandar la muestra, 2 bolsas de bioseguridad, gorros, barbijos, botas, guantes de distintas medidas,
un frasco ampolla de 20 mililitros de lidocaína al 1% o 2 ampollas de 5 mililitros de lidocaína, un equipo de curación, una solución acuosa de clorhexidina al 2%, un preservativo para cubrir el transductor, un TPA estéril o un nylon estéril transparente para cubrir el cable del ecógrafo y también para cubrir el teclado del ecógrafo. Y si realizaran un amiodrenaje hay que agregarle a este kit una T63 y un prolongador arterial. Esto es para conectar el prolongador arterial a la aguja espinal y de él conectar una T63 que va conectada a la aspiración. Estoy buscando la foto acá. Acá les muestro esta foto que sacamos hace unos días. Las obstetras están realizando un amiodrenaje y como ven están utilizando el transductor para guiarse con la ecografía y el prolongador arterial está conectado a la aguja y del prolongador la T63 que va a la aspiración. La decisión de cuánto líquido tomar lo hacen durante el procedimiento, midiéndolo con la ecografía y más o menos sacan 2-3 litros según cada paciente. Vuelvo para atrás. Protocolo de atención en amniocentesis. Días antes de la internación de la paciente vamos a controlar y preparar el kit, controlar el stock, el vencimiento de la medicación y materiales, controlar el carro de paro. El día de la internación recibimos a la madre, nos presentamos, vamos a acondicionar la habitación previamente, esto es refrigerarla o prender la calefacción, colocar la bolsa de reanimación de adultos con la máscara en el flumíter de 15, el estetoscopio, realizar el tendido de la cama, colocar una frazada polar y un kit que tiene gorro y barbijo, y botas. La silla de rueda debe estar en la habitación, el monitor multiparamétrico, 2 mesas auxiliares y en el baño vamos a colocar la chata, jabón para manos, toalla y papel higiénico. Vamos a preparar el chasis que lleva la hoja de control de enfermerías, las indicaciones médicas, una hoja de control de medicación que vamos a rellenar todos los días con la medicación que recibimos y la que entregamos, y la hoja de identificación para colocar en la cama con la correspondiente etiqueta color verde de riesgo de caída. Preparamos el fetoscopio, le ponemos las pilas que luego del uso se sacan para que no se estropee el equipo y jeringas de gel para el transductor. Recibimos a la paciente, como ya les dije, le colocamos la pulsera que viene de admisión. Le vamos a decir que se saque la ropa, puede dejarse en este procedimiento la parte de abajo y el corpiño, se coloca un camisolín descartable, el gorro y las botas. Se recuesta en la cama, preferentemente semisentado del lateral izquierdo para prevenir la compresión de la vena cava. Controlamos y registramos los signos vitales, colocamos un acceso venoso periférico de calibre grueso, por ejemplo una boca 18-20. Vamos a administrar la medicación. Trasladamos a la paciente a quirófano en la silla de rueda, cubierta con la manta si es necesario. Vamos a participar del procedimiento y luego trasladamos a la paciente a la habitación nuevamente, del quirófano a la habitación. Volvemos a controlar y registrar los signos vitales, administramos medicación para analgesia, controlamos la dinámica uterina, que no tenga contracciones, dolor o pérdidas. Verificamos la tolerancia oral, a veces llegan a desayunar y almorzar según a la hora que hagamos el procedimiento. Y una vez confirmada la alta, retiramos el acceso venoso periférico,
registramos en la hoja de enfermería el report y la historia clínica informatizada. Y para el amniodrenaje se realiza por diagnóstico por hidramnios severos, es la acumulación de líquido amniótico en gran cantidad. Esta cantidad de líquido amniótico se la controlan los obstetras mediante ecografía. Las causas suelen ser fetales, en su gran mayoría, tumores, cardiopatías, infecciones, malformaciones, o maternas, diabetes, anomalías placentarias, gestaciones múltiples e infecciones. En general, polidramnios puede ser asintomático o que la madre tenga síntomas de dificultades para respirar, falta de aire, contracciones, dificultades para movilizarse. Entonces, está indicado este tratamiento para disminuir la sintomatología materna y prolongar la gestación. Bueno, como ya les dije, agregamos al kit de amniodrenaje la T63 y el prolongador arterial. Y cabe recordar la prevención de la hemólisis en el recién nacido. Como durante este procedimiento la madre puede tener contacto con la sangre fetal, si la madre es RH negativo, debe recibir la vacuna anti-D, que es una hemoglobina que contiene anticuerpos contra el antígeno D, para evitar en los futuros embarazos la anemia hemolítica del futuro recién nacido. La administración es intramuscular. Y bueno, nada, espero que les haya gustado la charla, formarnos y hacer que esto funcione es nuestro desafío. Muchas gracias. Bueno, ahora Fernanda va a seguir con los cuidados y las intervenciones de enfermería. Fernanda es licenciada de enfermería y trabaja en el servicio de neonatología y nos va a presentar durante todos estos años los protocolos que ha formado para poder organizarnos en el trabajo de la mesentesis y del control prenatal. Buen día a todas, mi nombre es María Fernanda Álvarez Valladares, soy licenciada en enfermería, trabajo en el Hospital Garrahan, en el área de neonatología, en el programa de diagnóstico y tratamiento fetal en la unidad de medicina materno-fetal. Y les voy a dar intervenciones en la enfermería en cesárea, para lo cual contamos con un protocolo de atención de pacientes en la unidad de medicina materno-fetal para cesárea. Esto que les voy a mostrar contiene fotos, pero obviamente el original no, es para su mayor comprensión. Este protocolo se encuentra en una carpeta de anexos, donde también podemos encontrar control de signos vitales de adultos,
categorías de la presión arterial en embarazadas. Por ejemplo, color verde es una presión normal, 120/80, amarillo es elevada, naranja claro es una presión alta, 140/90, que para la embarazada ya es una preeclampsia leve, naranja es una preeclampsia grave, rojo es una eclampsia y ya marrón síndrome de fiebre. Todo esto lo van a encontrar, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero yo solo recuerdo que ya se encuentra en esta carpeta por si lo quieren ver. También tenemos pautas de puerperio normal y puerperio emergente, como la posición de la embarazada, como contó mi compañera, luego de las 28 semanas, en su lateral izquierdo, para evitar la compresión de la vena cava, que puede producir en ella lipotimia y en el bebé sufrimiento fetal. También tenemos información práctica como cálculo de dosis en paciente adulto, vacunas, etc. Bueno, siguiendo con el protocolo, mi compañera ya les habló de cómo ingresa la paciente y la identificación de la paciente. Recuerden que es sticker verde de caídas. Continuamos con el control de signos vitales. Preparamos el cetoscopio con las pilas y el gel para que la obstetra pueda escuchar y ver el registro de los latidos del bebé. Le pedimos a los padres que preparen el primer ajuar del bebé, un gorrito, medias y un pañal que generalmente se lo damos nosotros. Disponemos de la almohadilla, está acá, la almohadilla para la impresión del pulgar de la mamá, que se imprime en la historia clínica y en la partida de nacimiento del bebé. Bueno. Traslado de la paciente hasta el quirófano. Una vez que ya pasaron los anestesistas, hablaron con la mamá, ya se firmaron todas las autorizaciones para la cesárea, trasladamos a este paciente hasta el quirófano. Acompañamos a la paciente en la silla de ruedas hasta el quirófano junto con el familiar y la médica obstetra. Llevamos la historia clínica de la paciente junto con el sobre, con la partida de nacimiento y la bolsita con la fuerte del bebé, una frazada o una colcha polar para el regreso y 3 apósitos estériles sin abrir, que los dejamos en un estante fuera del quirófano y regresamos con la silla de ruedas. Preparación para recibir a la paciente. Preparamos un plan de hidratación, solución fisiológica o destroza, alternado. Todo esto está estandarizado, es a 84 mililitros por hora. Y preparamos el plan con el analgésico, que puede ser tramadol o ketorolac, en solución fisiológica, a pasar a 21 por hora. Y dejamos las bombas en espera. En la cama ponemos encima o 2 pañales adultos descartables, que pesan 70 gramos cada uno, o una salera. Si es que tenemos, y preparamos para la higiene perineal cuando la madre regrese. Tenemos que hablar con la alimentación por las comidas de la paciente y su acompañante. Tendrá una dieta líquida a la tarde y una dieta blanda a la noche. Y tenemos que aclarar si tiene alguna dieta especial. Traslado de la paciente del quirófano a la habitación. Calculamos más o menos 1 hora, 1 hora y cuarto, y nos acercamos al quirófano. Tenemos que avisarle al familiar para que se acerque al quirófano para ver al recién nacido cuando sale del quirófano y va al aneo y a la madre. Ingresamos al quirófano con gorro, una vez que la cirujana cubra la herida con gasa y apósito transparente. Colocamos a la madre los 3 apósitos estériles, cubrimos a la paciente con una frazada. Verificamos la permeabilidad de la vía endovenosa y la sonda vesical la esteclampeamos y va a ir en una camilla, y si va en la cama ya la podemos colgar. Colaboramos con el pasaje de la paciente de la mesa quirúrgica a la camilla,
y acompañamos a la paciente a la habitación junto a camillero y el familiar. Recepción de la paciente. Si viene con la camilla, bueno, hay que levantar la cama a la altura de la camilla, trabar, trasladamos a la paciente con ayuda del familiar, camillero, y subimos la baranda, le pedimos al familiar ayuda para higienizar a la paciente, la lateralizamos de un lado y del otro, le sacamos la salida sucia con el vinilo de quirófano, realizamos una higiene perineal y le colocamos los 3 apósitos exteriores para el control del dolor. Los 3 apósitos exteriores pesan 30 gramos. Quiero aclararles que pesamos los apósitos cuando están completamente empapados. Un apósito son 50 mililitros, o sea que los 3 apósitos tenían 150 mililitros de pérdida. Y en un parto se pierde aproximadamente medio litro y en una cesárea hasta 1 litro. Bueno, si la bolsa estaba clampeada, la desclampeamos y la colocamos en su lugar. Verificamos la permeabilidad de la vía endovenosa, conectamos los planes a la llave de tetería y activamos la bomba. Tapamos a la paciente con una frazada más porque suelen tener escalofríos y hacemos los 4 controles que vamos a hacer cada vez que la controlemos. Control de signos vitales, control de la herida quirúrgica. Si la herida quirúrgica está seca, no se cura hasta la extracción de los puntos. Si tiene sangre, puede ser una cruz, 2.364 cruces, avisamos a la obstetra para observar, consensuar y curar, una curación plana, ¿sí? Además, obviamente, si está cerosa o si tiene algún otro aspecto. Si se moja con el baño, también hacemos una curación plana. Control de la involución uterina, que es el control del globo espinal para constatar la dureza uterina. Si el útero lo estamos hablando, avisamos enseguida al médico. Después de la cesárea, el útero se contrae y se mantiene contraído. Si el útero está hablando, empieza con hemorragia. Control de la diuresis postcirugía lo hacemos, mientras tenga sonda, lo hacemos con el frasco medidor de orina. Tenemos que tener presente que tiene que ser mayor a 30 mililitros hora, el ritmo diurético. Tenemos que recordar a la paciente que no debe hablar para evitar acumulación de gases y registramos en la hoja de enfermería. Los registros, como es una madre sana, no le ponemos un monitor central, lo hacemos con el multiparamétrico, ¿sí? A la hora volvemos a hacer los controles, control de signos vitales, control de la herida quirúrgica, control de la involución uterina y control de los bloqueos. Y volvemos a medir la diuresis. A las 2 horas hacemos lo mismo, registramos en la historia clínica informatizada que es 0964. Registramos en el report de puerperio, en la hoja de medicación, que la pegamos en el turno mañana, que es para todos los turnos, turno mañana, turno tarde, turno noche. Lo que usamos, cómo nos entregaron y cómo nosotros entregamos, ¿sí? Turno tarde, más o menos a las 4 horas, también control de signos vitales, control de la conciencia, control de la herida quirúrgica, control de la involución uterina, control de los bloqueos. Color, olor, peso. Generalmente al comienzo son entre abundantes y moderados, sanguinolentos, por ahí con algunos coágulos, y con el correr de los días ya se hace cero sanguinolento y van disminuyendo. Control de la diuresis y recordar al paciente que no debe hablar para no acumular gases. A las 18 horas más o menos, luego o antes empieza con la tolerancia oral, dieta líquida, merienda, puede estar en posición Fowler o semi-Fowler. Controlamos por última vez la diuresis y retiramos la sonda vesical y hacemos una higiene perineal. Hacemos el control de la herida quirúrgica, de la involución uterina y de los bloqueos. Le colocamos a la paciente la faja, la unión de la faja tiene que estar al costado para no molestar la herida quirúrgica y el comienzo es a la altura de la entrepierna. Ayudamos a la paciente a ir al baño con ayuda del acompañante, desconectamos la bomba y llevamos el pie de suero, aprovechamos a sacar la salea o los pañales que pusimos.
Cuando la madre quiere ir a ver a su bebé al aneo, acompañamos a la paciente en la silla de ruedas, que la lleva el acompañante y nosotros llevamos el pie de suero con las bombas de infusión que tienen que estar con baterías, ¿sí? Y al volver o al ir, tenemos que tratar de que ya empiece con la deambulación precoz cuanto antes. Eso ayuda a eliminar los gases, evita la distensión abdominal, la dehiscencia de la herida y la trombosis. Cuando regresa, volvemos a hacer el control de signos vitales, le preguntamos por la eliminación de gases y de ahora en más le entregamos a la mamá el apósito. No lo hacemos nosotros y ella nos dice si es abundante o nos tenemos que extravasar si es abundante, si es escaso y demás. Tiene una cena blanda, y tenemos que aconsejarle que empiece a tomar agua para eliminar la anestesia y evitar el dolor de cabeza y otras complicaciones. Y registrar. Turno-noche igual. Turno-noche igual con los controles, control de signos vitales, control de la etiológica, control de la involución, control de los bloqueos. Lo importante es si se termina el plan de tramadol o ketorolac, que generalmente se va a terminar entre las 8 y las 10 de la mañana, que no lo preparen, que no preparemos. Eso es lo más importante. Bueno, al día siguiente, turno mañana, hacemos los mismos 4 controles: control de signos vitales, control de quirúrgica, control de la involución, control de los bloqueos, y le retiramos la vía endovenosa. Le recordamos a la paciente que debe tomar 2 litros de agua por día para eliminar la anestesia y evitar el dolor de cabeza, entre otras complicaciones. Y ya puede empezar con los masajes en las mamas para favorecer la bajada de la leche. Turno tarde y turno noche igual. Al tercer día, los 4 mismos controles. Y la mamá ya puede empezar a ir al lactario, a extraerse leche. A veces lo hace, empieza a la mañana, a veces empieza a la tarde. Y como contó mi compañera, lo importante es recordar que si la paciente es RH negativa y el bebé es RH positivo, debe recibir la inmunoglobulina anti-D intramuscular. Al cuarto día, los 4 controles que hacemos siempre. Hacemos las últimas recomendaciones a la mamá, avisamos a farmacia de la medicación que ponga por 3 para que le quede para 3 días, y tenemos que avisar a alimentación del alta de la paciente. Registramos todo. Después de la limpieza y la higiene, preparamos las camas, ya sea para amniocentesis, para cesárea o para cesárea con binomio, y dejamos todo enchufado, tanto las camas como el monitor, como las bombas, todo enchufado. A veces tenemos cesárea con binomio, porque puede ser un gemelar sano o pacientes con alguna patología leve, que lo vamos a tener al lado con su mamá. Obviamente tenemos que preparar también una cunita, en lo posible una cunita que tenga cajón para poner los elementos del bebé. Termómetro, estetoscopio, y si es un bebé sano, solamente el saturómetro, y si es un bebé con alguna patología, también el monitor cardíaco. ¿Sí? Bolsa para la mamá, una bolsa de este adulto al flumiter de 15 litros y la bolsa del neonato a la de 3. Usamos una cunita chiquita porque es más manejable para la mamá en los primeros días. La identificación de la mamá es con el sticker verde y la identificación del bebé con el sticker rojo. Lo más importante a tener en cuenta acá es la alimentación. Tenemos que ver cómo se prende el bebé y la correcta posición, la alineación.
Y entre otras cosas tenemos que recordar que el primer día el estómago del bebé es como una aceituna y entonces toma entre gotas y 3 a 5 mililitros nomás. El segundo día el tamaño del estómago es como una frutilla y toma entre 3 y 13 mililitros por cada toma. Al tercer día es como una nuez y toma 20 mililitros por cada toma. Y recién a los 7 días más o menos es como un damasco y toma 45 mililitros por día. Digo esto porque muchas veces nos ponemos ansiosos y decimos que no toma, que no toma, que no toma y tiene un estómago muy pequeño. Bueno, y por días antes, bueno, tenemos que verificar el vencimiento de la medicación y material, el carro de paro de adultos. Tenemos una caja de hemorragia y una caja de eclampsia, cada una con los materiales que tiene que tener. Esto está puesto en las tapas. Y recordar que en la heladera están los uterotónicos, oxitocina y la carbetocina. Y bueno, les quiero recordar que en las dos computadoras que están en el CIN 64 en la parte central, en la unidad E hay una carpeta que dice 64P. En esa carpeta que dice 64P hay otra carpeta que dice Madres por pecho 64. Ahí van a poder encontrar los 4 protocolos que tenemos hasta ahora, entre otras cosas, las drogas uterotónicas, las drogas para la emergencia por hipertensión, y también tenemos el esquema de la secuencia del código rojo, el equipo de respuesta obstétrica, cómo nos organizamos para la emergencia, y la secuencia del código rojo, por ejemplo, que hacemos en minuto 0, entre 1 minuto y 1 minuto 20 y demás. Todo esto lo vamos a ver más adelante, pero quiero que sepan que los que quieran acceder, ese material ya lo tienen acá. Y próximamente, obviamente, tendremos un protocolo para las mamás gestantes que deciden la intervención intrafetal para su bebé con mielomeningocele, para mejorar la vida y el pronóstico de sus bebés. Gracias. Entonces, bueno chicos, si van a hacer preguntas, les pedimos por favor que las dejen en el chat y después nosotros la vamos a seguir respondiendo porque estamos con muy cortito de tiempo. Ahora vamos a presentar a la doctora Natalia Basualdo, que es la terapista en obstetricia. Ella va a hacer un breve resumen de todo el equipo que va a unirse con nosotros en el área de neonatología, junto con las neonatólogos, los enfermeros y los obstetras del servicio. Hola a todos, solo para agradecer la oportunidad de encontrarnos y pensar que estamos ante un desafío enorme, que es proponer una solución a la inequidad para estos chicos y que puedan recibir estas familias el mejor escenario ante el diagnóstico del mielomeningocele. Yo soy obstetra, trabajo hace 34 años en obstetricia crítica, y el desafío es poder en un hospital pediátrico responder a esto. Y la verdad, hemos empezado con la formación de enfermería porque creemos que son lo que amalgama. Porque estamos convencidos que cuando ustedes puedan gestarse a sí mismas como enfermeras del binomio, nos van a ayudar a cada uno de los equipos que vamos a trabajar en esto. Pensemos que para que este niño que hoy no tiene posibilidad de caminar y que le hacemos el diagnóstico tardío, pero cuando podemos, lo idealmente operaríamos entre la semana, no sé, análisis hasta la 26, 27, como podamos, les vamos a cambiar el pronóstico. Estos chicos van a caminar en el gran porcentaje de los casos, un cuarto de ellos va a poder orinar. Entonces
Entonces van a poder tener otra vida, pero para eso necesitamos nosotros capacitarnos porque estamos en un hospital pediátrico asumiendo un riesgo reproductivo para la madre, que era una mujer sana hasta este momento. Sin duda creemos que están dadas las condiciones para el cambio, pero que son los enfermeros las personas que van a colaborar en esto. Yo pensaba en todo lo que ustedes han hecho hasta ahora y todo lo que nos queda, el desafío por delante. Nos parece que estas mujeres, a pesar de estar en un hospital donde en general atienden niños, van a tener una condición óptima para que podamos atenderlos, porque por cada madre va a haber un enfermero, un intensivista y un obstetra 24/7 para poder atenderlos. Entonces, en estas condiciones creemos que vamos a estar en condiciones de responder a la demanda. Por supuesto que vamos a trabajar un montón, hay un montón de cosas que tenemos que hacer para lograr esto, pero el equipo está consolidándose. Estos espacios, estos próximos encuentros van a ser como ponernos de acuerdo sobre algunos temas. Vamos a ver qué dice la evidencia científica y después vamos a hacer entre todos la adaptación local, porque cada uno de ustedes es el que conoce el lugar. Entonces, ninguna de las cosas que estamos diciendo hoy son verdades absolutas. Traemos la evidencia, este es un proceso de trabajo, es un taller para lograr los protocolos con los que vamos a asistir a las gestantes en el Hospital Garrahan. Así que aceptamos el desafío, los intensivistas y yo estamos contentos de que nos convoquen y de poder trabajar juntos. Ha sido más largo de lo que esperábamos, así es que entendí que las preguntas las vamos a ir contestando en el campus. Y no sé, Delia, si vos querés cerrar. Nada, gracias a todos los que se mantuvieron al aire escuchando. Excelente. Muchas gracias a las disertantes. Muchas gracias a las chicas, todos. La verdad es que es un gran trabajo lo que vienen haciendo y bueno, como dice Natalia, nos espera un poco más de trabajo, pero por la convocatoria que ha tenido este curso nosotros habíamos puesto un límite de 30 y lo superamos ampliamente. Así que todos aquellos que no se han podido inscribir, que la otra vez me escribieron, ya pedimos la ampliación del cupo, ha generado bastante interés y eso realmente me pone muy contenta. De parte del grupo de enfermería me parece que siempre superan las expectativas, así es que gracias a las disertantes y gracias a todas ustedes. Nos vemos el martes a las 9:30. Listo.